Buenos días para todos, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alejandro Bernal Pinzón. Esta es la presentación sobre la máquina de Turing para la materia de matemáticas discretas de la Corporación Iberoamericana. Esto es para la Facultad de Ingeniería de Software. Eh, pues voy a hablarle un poco sobre el tema de la máquina de Turing, que es como tal, cómo funciona. Esta fue inventada por Alan Turing si no estoy mal, en 1936. De cierta manera, esta máquina es como un modelo teórico que se define todo el tema del modelo del cómputo moderno actual. Él la formó como una forma para formalmente definir el concepto de los algoritmos y cómo demostrar existen problemas que no tienen solución. Entonces, de cierta manera, por eso fue que la creó. Pues prácticamente la máquina, cuando hablamos de esa máquina como tal, hay personas que creen que es algo difícil de hablar o de, ¿sí? O de entender. Si es un poco el tema, complicado entenderlo, hay que leer mucho, hay que, ¿sí? Hacer pruebas y todo. Pero entonces, en realidad es sencillo, no es complicado. Prácticamente la máquina son cuatro partes, en la cual está la cinta, está la cabeza lectora, encontramos también el control de estados y la función de transición. De una mejor manera de entenderla es decir que es una cinta transportadora larga, pero dividida, pues estamos en pequeños cuadros, donde cada uno de esos cuadros es un espacio de memoria donde ésta almacena una información. Esta máquina va anotando en cada uno de estos cuadros información en la cual está antes de anotar en cada cuadro esa información, ella tiene que hacer unas validaciones y en base a esas validaciones, ella me va indicando si es real, o sea, si la función coincide o algo, esa validación, él me ejecuta una función. ¿Sí? Si no coincide ese estado como tal o esa, entonces él no va a hacer una acción indeterminada. Esto básicamente se define en una tabla de funciones. Ahorita más adelante les voy a explicar un ejemplo. Pero en este caso, pues la cinta básicamente es la memoria de trabajo de la máquina, donde pues se va almacenando todos los datos de entrada y de salida, y pues también donde vamos a tener los resultados finales. Pues sí, se puede decir que es como una hoja de papel que pues vamos escribiendo, se va a escribir, se puede borrar en base a lo que vaya dando o solucionando. También pues tenemos el cabezal, que el cabezal es donde tal como tenemos el que hace la escritura y la lectura de lo que entra y sale. Siempre entonces en el cabezal de la máquina siempre vamos a encontrar cómo vamos a, cada vez que se para en un cuadrito el cabezal, este cabezal me va a decir que existe en este cuadrito como tal y me va a decir qué acción tomar también de lo que entra. Entonces, si yo entra algún dato, dependientemente de lo que se determine en el control de estados, que es otro punto que vamos a explicar ahorita, él me va a decir si va a escribir, si va a avanzar, se va a quedar, se va a retroceder. Ya depende de los estados y las funciones que se determinen. La cabeza es como una de las partes fundamentales porque pues esto es lo que determina prácticamente lo que se escribe dentro de esta cinta, ¿sí? Eh, ya una vez la cabeza llega a su punto, vamos a encontrar un control de estados, que ese control de estados es el que nos determina que, bueno, lo que ingresa, qué vamos a hacer. Si yo ingresé un texto, él determina, o una letra en este caso, un símbolo, este símbolo me va a decir
él tiene una función definida y me va a decir si este símbolo coincide con lo que determina la función, él me escribe esa letra o bueno, me hace una acción ahí. Puede ser una letra, puede pasar a un lado derecho, puede pasar a un lado izquierdo. Ya depende de lo que se determine en la tabla de estados. Y al final tenemos unas funciones, que estas funciones son las que también determinan si avanzamos o no en base a nuestra función definida en cuanto a nuestra máquina de Turing. Bueno, como tal, pues aquí tengo un ejemplo de la máquina de Turing. Pues es un ejemplo sencillo, realmente. Pues vamos a ver con él. Inicialmente, pues yo lo hice a mano, en mi cuaderno a mano alzada, en el cual vamos a hacer en esto, la máquina va a escribir el nombre de Luis. ¿Listo? Ahorita al final, pues les voy a explicar las tablas, cómo funcionan las tablas, pero bueno. En este caso, para Q0, bueno, manejamos estados que, bueno, inicialmente está Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 y QF, que QF es el final de la máquina. En este caso, cuando el cabezal se pare en la primera posición y si el estado es 0, él me va a escribir, en este caso, si lo que entró es la letra L, él escribe L y se va hacia la derecha. Va avanzando hacia la derecha para el otro cuadro siguiente. En el caso de que, un ejemplo, aquí yo escribí, si en el caso que entró exe, este reject lo decimos que no hace ninguna acción, se mantiene estable. En este caso yo le digo, listo, si está estado 0, pero entró una S que no es algo correspondiente a lo que estamos esperando, él me vuelve estado 0, se devuelve y no hace nada. Listo, pero ¿qué pasa si escribimos L y bueno, L pasamos a la izquierda y se pasa a estado 1? Listo, estando en estado 1 vamos a hacer la misma validación. ¿Qué ingresa? Si ingresa, digamos en este caso T, él se me vuelve a estado 1 y pues como se mantiene en reject, se mantiene estable. En el caso de que haya ingresado U, él se me va para se avanza hacia el lado izquierdo y se establece en estado 2. Listo, ahora vamos para el tercer carácter. ¿Cuál es el tercer carácter? Vamos con la I de Luis. Listo, igual, la misma validación. Si está en estado 2, pero ingresó S, él se va a quedar estable, no va a hacer nada en reject y se va a mantener en estado 2. Pero si ingresó la I, él me va a avanzar hacia la izquierda, hacia la derecha y me va a pasar a estado 3. Listo. Estado 3, la misma validación. Ingresa una letra diferente a S. ¿Qué me va a hacer? Digamos en este caso, si es T, él me va a hacer en reject y se va a mantener en estado 3. Pero si me entró la S, que es el último carácter de Luis, él me va a pasar hacia la derecha y me lo va a pasar a estado 4. Para el ejemplo mío, lo que yo hice fue determinar que si ingresa el vacío o numeral o un valor diferente a numeral o vacío, él me lo va a volver a estado 4. Si es el valor correspondiente, él me va a avanzar hacia la derecha y me lo va a pasar al estado final y esta es la finalización de mi máquina. Bueno, como tal, este es el ejemplo que hice yo para explicarles sobre cómo funciona la máquina de Turing. Pues lo hice primero a mano alzada así, con el cuaderno, cómo sería la funcionalidad de esta máquina como tal y lo que va escribiendo en cada uno de sus cabezales. Listo, ahora, bueno, tenemos esto. Sobre el ejemplo anterior que hicimos, saqué esta tabla de estados y es prácticamente a explicarle cada uno de los pasos de qué fue lo que se hizo ahorita en el dibujo anterior. Entonces, en el dibujo anterior dije que si el estado 0, Q0, el símbolo le dio la letra L, entonces me pasaría a estado Q1, el símbolo que me escribe la máquina es L, en este caso este es lo que es la entrada y la salida. ¿Listo? Y el movimiento hacia la derecha, él me dice que me lee L y me avanza. Listo, entonces caso, lee L, escribe L y me avanza y me pasa a estado 1. Listo, ahora para cuando sea Q0,
y me lee cualquier otro carácter, él se me va a mantener en cero, no me va a hacer nada, no me va a avanzar y se rechaza. Se rechaza, pues como que no avanza, no hace nada. Listo. Como ya escribimos L y ya estamos en estado uno, listo, cuando estemos en estado uno y si me ingresa la letra U, me pasa estado U, me escribe en la cinta la letra U, se avanza a la derecha, lee U y avanzamos a la derecha. Si estamos en estado uno y Q1 y si envían otro cualquier carácter, él me lo va a dejar en estado uno, no me va a hacer nada, no me va a avanzar, me rechaza el dato. Ahora, en el caso que se ingresó uno y está en estado 2, estamos en estado Q2. Q2, si es I, me lo pasa a Q3. Si es I, lo leído, lo ingresado, me lo pasa a Q3, el nuevo estado, me escribe I, me lo mueve a la derecha y avanza. Para el caso de Q2, si es diferente ahí, se va a mantener en Q2 y no va a hacer ninguna acción. En el caso de que esté en estado Q2 y me lo paso a Q3, ¿qué hacemos en Q3? Igual, Q3 está para S y para otro cualquier valor. Si el valor leído es S, él me lo pasa a Q4, me escribe la S y me lo avanza hacia la derecha. En el caso de que no, me mantiene en Q3 y no hace ninguna acción. Ahora, en Q3, ¿qué pasa? Eh, Como en Q3 entró la S y me lo pasó a Q4, Q4, listo. Si ingresamos valor como numeral, él me lo pasa a QF, que QF es el estado final donde finalizamos la máquina. Me escribe el símbolo y pues avanzamos a la derecha. Y aquí, ¿qué hacemos? Acepta y se termina todo el ciclo de la máquina. En el caso de cualquier otro, pues él se mantiene ahí y rechaza y no hace ninguna acción hasta que pues nos crea el símbolo correspondiente. Esta es como la explicación de la tabla de estados, bueno, como la tabla general determinada en base al ejemplo que hice anteriormente. En base a este ejemplo, pues yo saqué esta tabla. Entonces, esto fue el resultado de esa tabla. Ya, pues, como tal, esto es todo sobre el proceso de la máquina de Turing, todo como tal, como funciona. Y no, pues muchas gracias y pues, que tengan un buen día.